en el cual vamos a ver las recomendaciones que hace la normativa dirigidas a los instaladores de cableado de red, ¿no? Son un conjunto de normas o de reglas que es bastante fácil seguir, pero hay muchos instaladores que por desconocimiento pues no lo hacen, ¿vale? Algunas son de sentido común, como veréis, y las otras pues son convenciones, decisiones que se toman en organismos para que las sigan luego los instaladores. Bien, lo primero que veis es que no se recomienda instalar el cable cerca de lugares donde existan altos niveles de interferencia electromagnética. Bueno, las interferencias electromagnéticas, como sabéis, suelen venir provocadas por motores eléctricos o sitios donde haya una emisión de unas ondas electromagnéticas fuertes, y entonces pues lo que hay que intentar es no poner el cable cerca de ese tipo de lugares. También debemos asegurar que, especialmente si nuestro cableado tiene trayectos por el exterior, que el agua no va a penetrar en los conductos del cableado. Para esto se suelen usar cajas estancas. La estanqueidad es la cualidad que tiene un objeto para que no pueda entrar un líquido en él, ¿vale? Entonces, pues hay una serie de cajas y de tubos que son estancos, que son los que deben usarse para hacer un cableado por el exterior, ¿vale? No se permite utilizar los conductos dedicados a los ascensores para instalar cableado horizontal. Esto es básicamente porque los ascensores tienen unos motores eléctricos bastante potentes y normalmente generan mucha interferencia. Mucha interferencia a los cables de cobre, claro. Como el cableado horizontal suele ser de cobre, pues no se permite que se tire por los conductos de los ascensores. La fibra óptica, como sabéis, no tiene ningún problema en ese sentido y podemos tirar el cableado vertical tranquilamente por el hueco del ascensor. Está permitido. No es quizá lo más recomendable, pero se puede hacer, ¿vale? Debe haber por lo menos un armario de distribución de plantas, un repartidor de plantas por cada planta del edificio. Esto ya lo hemos hablado otras veces. Y una cosa que hay mucha gente que no hace bien es la utilización del falso techo para alojar el cableado. A ver, realmente ahí pone que no se debe utilizar el falso techo para alojar el cableado. Supongo que todos sabéis lo que es un falso techo. Lo hay en cualquier oficina prácticamente. Bueno, pues lo que no debemos es apoyar el cableado en el falso techo. Es decir, el peso del cableado no puede descansar en el techo, porque el falso techo es un techo con unas placas muy endeblitas y se pueden hundir, se puede venir abajo. Otra cosa es que nosotros fijemos una bandeja al techo de verdad y dejemos que esas bandejas estén entre el falso techo y el techo de verdad. Eso sí se podría hacer. Lo que no puedo hacer es apoyar el peso del cableado en el falso techo, ¿de acuerdo? Por supuesto, el edificio debe estar protegido contra tormentas eléctricas, normalmente pues con pararrayos, con su toma de tierra. Todas las conexiones de los dispositivos de la instalación deben realizarse siguiendo una topología en estrella, es decir, yo no puedo conectar un switch a otro switch, luego otro switch, luego otro switch. Lo máximo que puedo tener de switches uno conectado a otro en cascada, que se llaman, son 2, ¿vale? Bien. Lógicamente, los repartidores de planta y el repartidor del edificio se suelen colocar en el centro del mismo, de forma que las longitudes de los cables, tanto en el cable horizontal como en el vertical, no sean excesivas. Esto ha cambiado mucho a lo largo de los años, ¿no? Como curiosidad deciros que cuando hace 20 o 25 años, normalmente los repartidores de edificios se ponían en la planta baja, pero se empezó a decir que eso era peligroso porque eran más vulnerables a ataques terroristas, y entonces se empezó a recomendar que se pusieran en sótanos.
Pero claro, los sótanos se inundan, con lo cual eran muy vulnerables frente a inundaciones. Y finalmente, hoy en día, mucha gente o bien lo pone en una planta intermedia del edificio, que además cumple perfectamente con la recomendación de limitar la longitud del cableado vertical, o bueno, lo tiene en la planta baja, pero lo tiene más o menos en el centro del edificio, de forma que no sea tan vulnerable a ataques, ¿vale? Bien, otra recomendación que se os da. No conectéis dispositivos que tengan una categoría inferior a la del cable que estáis utilizando. Es decir, si estáis utilizando categoría 6 de cable, no debéis usar un switch de categoría 5, ni un patch panel de categoría 5, ni una roseta, ni por supuesto una tarjeta de red que no sea Gigabit Ethernet. Es decir, vuestra instalación va a ir a la velocidad del componente más lento que montéis. Si montáis un solo componente de una categoría inferior a la que está el resto de los componentes, la instalación va a ir a la velocidad inferior. Con lo cual hay que procurar que todos los dispositivos tengan una categoría, tengan la misma categoría, ¿vale? Bueno, más cosas. Los cables no hay que dejarlos tensos. ¿Por qué? Pues porque, como ya os podéis imaginar, para cualquier reparación, si el cable está tenso, no tenemos margen ninguno y no podemos sacar cable, digamos, de dentro de la canaleta o de dentro de la bandeja, ¿vale? Tampoco deben utilizarse bridas para sujetarlo. Si se usan, se recomienda que sean bridas de velcro, ¿vale? No bridas de plástico. Y tampoco se recomienda apretarlas mucho porque puede dañar los hilos interiores del UTP, ¿no? Tampoco se puede doblar el cable en un ángulo que sea además de menos de 90 grados, ¿vale? Hay que intentar que el cable tiene varios tipos de resistencia, como sabéis, tiene resistencia a torsión, tiene resistencia a tracción, es decir, yo puedo doblarlo hasta cierto punto, puedo tirar de él hasta cierto punto, pero en el momento en que tiro de él con demasiada fuerza o lo doblo más de la cuenta, pues el cable se daña, ¿vale? Se queda dañado. Más recomendaciones. Bien, en una instalación debe haber una cosa que se llaman cajas de registro. ¿Qué son las cajas de registro? Pues son unas partes de la instalación donde yo puedo, digamos, desatornillar una tapa y acceder a la parte interna de la instalación, ¿no? Al cableado. Esto en el aula es una pena que no estemos allí porque allí se pueden ver perfectamente cuáles son las cajas de registro, ¿no? Las hay tanto en el suelo como en la pared. La normativa recomienda que no se dejen nunca más de 10 metros entre cajas de registro. Esto, por supuesto, solo es de aplicación si las canaletas no tienen tapa. Si las canaletas son de tapa, pues se les quita la tapa y ya puedes acceder a la instalación. Pero en el caso de que estemos usando canaletas sin tapa o bandejas sin tapa, es decir, de una sola pieza, pues entonces sí tenemos que procurar que en la instalación, cada X metros, quede situada una caja de registro que yo pueda abrir para poder acceder al cableado, tirar de él si hay un problema, etcétera, ¿vale? También se deben poner cajas de registro cada vez que hay una curva de 90 grados o dos curvas de 90 grados, ¿vale? La normativa recomienda que no se tengan tres curvas de 90 grados entre cajas de registro. ¿Esto por qué? Pues porque si el cable hace una U, como por así decirlo, si yo tiro de un extremo, va a ser complicado que se mueva el cable porque estoy tirando hacia arriba y chocaría con la esquina de la curva. Entonces se recomienda que no se tengan más de tres curvas de 90 grados, ni siquiera tres, entre cajas de registro. Yo en particular prefiero poner una caja de registro cada vez que hay una curva de 90 grados porque es muchísimo más cómodo para la instalación y para el mantenimiento. Luego, finalmente, la canaleta, me voy a saltar estos tres, la canaleta debe entrar dentro de las cajas de superficie, es decir, no puede haber un trozo de instalación donde ni vaya el cable por dentro de la canaleta ni esté dentro de una torreta. Es decir, no debe haber un espacio hueco entre el final de la canaleta y el principio de la torre, ¿vale? Para que me entendáis. La canaleta debe entrar dentro de la caja de superficie. Y esta parte que hay aquí, de lo que nos habla realmente, es de cuánto podemos llenar una canaleta y de cómo calcular la canaleta que necesitamos en una instalación. Esto es muy importante porque ahorra mucho tiempo y mucho dinero si sabemos comprar las canaletas que realmente necesitamos.
¿Cómo se calcula esto? Bueno, pues es muy fácil. Por cada cable vamos a reservar 60 milímetros cuadrados, ¿vale? Es decir, si tengo un cable, pues ya sé que ese cable ocupa 60 milímetros cuadrados. Si tengo dos cables, pues serían 120 y así sucesivamente. Bueno, pues, ¿cómo saber cuántos cables puedo meter en una canaleta? Pues muy sencillo. Miro la sección de la canaleta, la sección total. Por ejemplo, si la canaleta es de 5 centímetros de ancho y 2 de alto, pues la sección total son 10 centímetros cuadrados, ¿vale? Es decir, 1000 milímetros cuadrados. Sabéis que cuando estamos con dimensiones de superficie, para pasar de centímetros a milímetros no hay que multiplicar por 10, sino por 100. Entonces, o dicho de otra manera, si tengo 5 centímetros por 2 centímetros, son 50 milímetros por 20 milímetros, 1000 milímetros. De esos 1000 milímetros, yo nunca voy a poder ocupar, si es una canaleta, nunca voy a poder ocupar más de 2 tercios. Es decir, si son 1000 milímetros, no puedo ocupar más de 666. El resto lo debo dejar libre. Básicamente porque yo no puedo meter los cables ocupando toda la canaleta, porque si luego tengo que sacar uno es prácticamente imposible, y si tengo que meter uno nuevo ni te cuento. Entonces, no vamos a ocupar nunca, por normativa, más de 2 tercios de la capacidad máxima de la canaleta. Si la sección total de la canaleta, la sección interior, mejor dicho, de la canaleta son 1000 milímetros, pues podré usar 666. Si son 1200, pues podré usar 800, ¿vale? Siempre 2 tercios. Y entonces, una vez que tenga cuál es la sección útil, pues divido entre 60 y así sabré cuántos cables UTP puedo meter en la canaleta. Vamos a hacer un ejemplo. Tenemos una canaleta de 80 milímetros de ancho por 40 de alto. 80 por 40, 3200. Le calculo 2 tercios a 3200 y me da 2133, ¿vale? Lo divido ahora entre 60 y me da que yo puedo meter en esa canaleta 35, no sé cuántos cables, ¿vale? Lógicamente redondeo por abajo y me quedo con que en una canaleta de 80 por 40 yo puedo meter 35 cables, ¿vale? Esto queda mejor si lo hago en una pizarra, pero bueno. O imaginaros una canaleta que tiene una sección interior, porque claro, tenéis que coger la sección interior, no la exterior, porque la canaleta tiene un grosor. Entonces, en los filos de la canaleta no puedo meter cable, lo tengo que meter en la parte interna, ¿vale? Pues si la canaleta tiene, por ejemplo, 300 milímetros cuadrados, pues esa es muy pequeñita, pues yo podría usar 200, porque solo puedo ocupar 2 tercios de la capacidad máxima, y esos 200 voy dividiendo entre 60 y me da 3 con algo. Luego, por esa canaleta solo debo meter 3 cables UTP de categoría 6, ¿vale? En el caso de las bandejas de techo, es todavía más restrictivo. Solamente debemos usar un 50% de su capacidad máxima. Es decir, cojo la sección de la bandeja y la divido por 2. Una vez que la he dividido por 2, esa es la sección útil de la bandeja, lo que voy a poder utilizar para meter cable. Y eso es lo que voy a dividir por 60 milímetros para calcular cuántos cables puedo meter, ¿vale? Si no ha quedado esto muy claro, me ponéis una duda por el like y pongo algún tipo de ejercicio resuelto o algo, ¿vale? Bien, yo creo que es bastante sencillo en realidad. Bien, distancias máximas. Bueno, pues entre el repartidor de planta y el punto de trabajo de un empleado solamente puede haber 80 metros y entre el repartidor de edificio y el repartidor de planta solo puede haber 90 metros. Más recomendaciones. Bueno, esta es muy graciosa. Esto es una discusión típica entre instaladores, ¿vale? Yo prácticamente no he visto equipos de instaladores donde no haya esta discusión. ¿Pueden ir los cables de los datos, los cables de red, junto con los cables de electricidad por la misma canaleta? Esto os encontraréis fanáticos de las dos cosas. Fanáticos del no pasa nada, pueden ir juntos, y fanáticos del cómo vas a poner los dos cables juntos si se meten interferencia uno a otro, ¿vale? Bien, pues como casi siempre en la vida, las cosas no son ni blancas ni negras, sino que son grises. Se puede meter cable eléctrico junto con cable de datos, pero solamente en determinadas condiciones, ¿vale? Entonces, para que lo entendáis, he hecho esta tablita. Si el
cable de la electricidad y el cable de red no están apantallados, para que os hagáis una idea, el cable de electricidad normalmente nunca está apantallado, ¿vale? Tienes que comprarlo expresamente apantallado. El que te venden normalmente, si tú no lo pides apantallado, siempre te lo van a vender sin apantallar, ¿vale? Y el cable de tecnología de la información, el cable de red no apantallado, es el UTP típico. Si queremos que sea apantallado, tengo que tener STP o FTP, ¿vale? Que tienen, como recordaréis, tienen una protección, una pantalla que contra las interferencias, ¿vale? Bien, bueno, pues si ninguno de los dos está apantallado, tienen que estar como mínimo a 200 milímetros, esto es, a 20 centímetros. Si la canaleta no tiene ningún tipo de divisor, si tiene un divisor de aluminio, es decir, un divisor es como una pared interior, ¿vale? Que tiene la canaleta. Si el divisor es de aluminio, pueden estar a 10 centímetros, 10 centímetros es bastante también, ¿eh? Y si el divisor es de acero, pueden estar a 5 centímetros. Si nos vamos a que el cable de electricidad no está apantallado, pero el de red sí, ¿vale? Es un STP o un FTP, las distancias se reducen. Si la canaleta no tiene ningún tipo de pared interior, a 5 centímetros, si la tiene y es de aluminio, a 2 centímetros, y si la tiene y es de acero, a 5 milímetros, ¿vale? Igualmente, si es el de electricidad el que está apantallado, pero el de red es un UTP, estas serían las distancias a las que tiene que estar uno del otro. Y si los dos están apantallados, pueden ir juntos perfectamente, ¿vale? Todo el tiempo que haga falta. Bueno, pues esto no es exactamente así, porque además, si el cable está apantallado y el tramo en el que van juntos es de menos de 35 metros, se puede ignorar esa tablita, no hay ningún problema. Si yo uso cable STP y el enlace es de menos de 35 metros, no hay ningún problema en que esos 35 metros vayan juntos los cables de electricidad y de ordenador, de red. Si es UTP, si es sin apantallar, esa distancia se reduce a 15 metros. Es decir, pueden ir durante 15 metros juntos el cable de electricidad y el de datos, y no, sin ningún tipo de separador ni nada, y las interferencias que crean son tan pequeñas que se pueden ignorar. ¿De acuerdo? Bien. Y bueno, para finalizar, os voy a contar la normativa de etiquetado, ¿vale? En el cableado estructurado hay una serie de condiciones que debe cumplir el etiquetado, ¿no? Si es el etiquetado del cableado horizontal, el color de la etiqueta debe ser azul, ¿vale? Y tiene que ir un texto en esa etiqueta. ¿Cuál es el texto que va en esa etiqueta? Pues son dos números que representan cuál es el repartidor de planta en el que acaba ese enlace, ¿vale? Otros dos con a qué patch panel de todos los que hay en el armario va ese enlace. Y otros dos con el número de puerto del patch panel al que va ese enlace, ¿de acuerdo? Es decir, si yo tengo que una roseta está conectada al puerto 23 del patch panel 7 del repartidor de planta 1, pues tendré aquí 01, 07, 23, ¿vale? Bien, en el caso del cableado vertical, las etiquetas ya no son azules, sino que deben ser o blancas o grises. Y lo que se pone en el texto es a qué repartidor de planta, en qué repartidor de planta acaba el enlace de cableado vertical y el número que tiene ese enlace, ¿vale? Y en el caso de que sea cableado entre distintos edificios, se etiquetan en color marrón, ¿vale? Y lo que se pone es en qué edificio acaba ese enlace y se le da un número también al enlace, ¿vale? Para etiquetar hay muchos sistemas, ¿vale? Normalmente se usan algunos que no sea pintarlo con rotulado en el cable, porque eso se puede borrar, sino que se usa una etiqueta de este tipo, ¿vale? Bueno, pues creo que con esto ya os he contado todas las recomendaciones que debe seguir un instalador cuando hace una instalación de red si quiere seguir la normativa de cableado estructurado.